Biden tendrá no solamente el desafío de, mediante decretos el día de hoy, revertir algunas de las medidas que activó su predecesor, Donald Trump. El momento no podría ser más delicado cuando hablamos de una pandemia, de una reactivación económica que se hace importante, del fracaso hasta ahora en la promesa de haber entregado 20 millones de dosis ya a las personas vacunadas en Estados Unidos antes de 2020 y atrapar, poner al día al país, un presidente que ha prometido dar 100 millones de dosis en los primeros 100 días. Vamos a hablar de todo ello con Jorge Suárez Vélez, sobre todo, Jorge, en un día en el que estamos dejando atrás el legado económico de Donald Trump y el desafío económico que tiene Biden. Es imposible despegar el desafío económico del desafío sanitario, sobre todo cuando venimos de una era en la que hubo mucha confusión en cosas tan básicas como la aportación de cubrebocas, y hasta el presidente de la Reserva Federal le dijo a la gente lo importante que era ese mínimo detalle, una conducta que no logró convertirse en un hábito en el presidente Donald Trump. ¿Cómo empiezas? Sin duda, Gaby, buenas tardes. Mira, yo creo que cuando tienes una administración populista, y lo hemos visto en el caso de Trump, del observador de Bolsonaro, parecería que la prioridad es ocultar los contagios y no contenerlos. Y esto en una pandemia acaba resultando muy caro, porque Estados Unidos sin duda no invirtió lo que debió haber invertido en hacer pruebas en forma masiva, en desarrollar sistemas para rastreo de contagios y en temas incluso tan esenciales como el que mencionabas del cubrebocas. El resultado es que hay 400,000 muertos oficialmente en Estados Unidos y que el impacto sobre la economía ha sido brutal, a pesar de que yo sí separaría, creo que el manejo sanitario ha sido terrible, el manejo económico no tanto, y esto no dependía tanto de la administración de Trump, sino recibió una fuerte inyección de adrenalina por parte de la Reserva Federal, que se puso las pilas a una gran velocidad. 38% de los dólares que se han emitido en la historia se emitieron el año pasado. O sea, no cupo duda de que había un estímulo monetario muy importante, y esa parte, digamos, del estímulo que tuvo también mucho que ver con el legislativo e incluso con los demócratas en el legislativo que cerraron filas para proveer este enorme estímulo fiscal, pues han permitido que la economía no se colapse, y dado que ahí vienen las vacunas, parecería que la posibilidad de que la economía estadounidense reabra en la segunda mitad del año empieza a ser una posibilidad realista. Ahora, venimos de 4 años de marcar, a partir del presidente Trump, la salud de la economía, mirando a la bolsa de valores, Jorge Suárez Vélez. Y en el último discurso como presidente, antes de partir hacia Mar-a-Lago, el presidente Trump insistió también en el mercado de valores. Tú sabes que eso no es cierto, tú sabes que de los 20 millones de empleos que se destruyeron, todavía falta recuperar la otra mitad, 10 millones al menos, sin considerar a la gente que está saliendo hacia la fuerza, se está integrando hacia el mercado de trabajo, por darte un ejemplo. Gaby, yo creo que uno de los mitos que tenemos que echar para abajo de una vez por todas en los medios es que la salud de una economía depende del presidente. Particularmente en un país como Estados Unidos, eso es verdaderamente muy improbable, porque este es un país que tiene tal vigor, digamos, en su industria, en sus empresas, que es difícil que lo que hace un presidente tenga un impacto tan fuerte como para descarrilar, digamos, una economía o para generar crecimiento, digamos. Lo que es un hecho es que la economía de Estados Unidos llevaba 10 años de recuperación sin interrupción alguna, digamos, desde que terminó la crisis pasada, la de 2008-2009. Esos 10 años se acabaron en el primer trimestre de 2020. Y lo que después de eso hemos visto, pues es sí impacto de la pandemia, pero la bolsa lo que ha hecho básicamente es reaccionar al crecimiento que ha habido de la industria tecnológica en Estados Unidos. Si tú quitas a las 5 empresas más grandes de la bolsa en Estados Unidos, la bolsa realmente subió bastante poco el año pasado. Es decir, esto no tiene nada que ver con Trump, tiene que ver con el enorme cambio tecnológico que estamos viviendo, con el dominio que tienen las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos y con lo que en la pandemia ha ocurrido, que es que se aceleraron procesos de digitalización que ya habían empezado. Entonces, nada de esto tiene que ver con Trump.
pero ciertamente hemos visto una bolsa fuerte, pues básicamente porque estamos en medio de una revolución tecnológica que tú y yo hemos hablado de ella muchas veces en este espacio. Exactamente, de casi $2 billones es la factura de este plan con propuestas que ha presentado Joe Biden y que tienen que pasar por el Congreso, Jorge Suárez, para aliviar a los hogares, para aliviar a las empresas y dentro de ello, Jorge, es muy importante preguntarte el salario mínimo incluido, subir el salario mínimo federal a $15 la hora, el ánimo, el ambiente político que percibes para este tipo de propuestas en el Congreso. ¿Lo hay? ¿Hay en este momento es la oportunidad para lograr todo lo que ha propuesto Biden? Yo creo que en general para la propuesta en forma amplia sí, creo que es acertada darle recursos a los estados para incrementar la eficiencia en los programas de vacunas, para seguirle dando recursos, digamos, a la gente que se ha tenido que quedar en casa por la pandemia, para incrementar muy fuertemente la disponibilidad de pruebas, para no tener que aislar a todo el mundo, sino solo a los que están contagiados y estuvieron en contacto con el contagiado. O sea, todo esto va a servir mucho. El tema del salario mínimo, que siempre se me viene a todo el mundo encima cuando no estoy de acuerdo con esos incrementos, a lo que se refiere es a que lo que están diciendo es que el salario mínimo debe bastar para que alguien que lo gana pueda tener las condiciones para mantener una familia. Sin embargo, estadísticamente lo que sabemos es que el grueso de la gente que recibe salario mínimo no mantiene una familia. O sea, es uno más de los que contribuyen. Y lo que acaba ocurriendo es que le dificultan mucho la entrada al mercado laboral formal a los jóvenes, a quienes apenas están empezando a hacer sus pininos en sus carreras. Y esto a la larga acaba teniendo efectos contraproducentes. Y lo otro que acaba acelerando también es procesos de automatización y robotización que ya le están pegando muy fuerte al empleo en Estados Unidos. Así que esto no hará más que acelerarlo. Estamos viendo cómo descendió de la limusina el presidente Biden, tal y como lo anticipaba Juan Carlos López. Caminará algunas cuadras, ingresará a la Casa Blanca. Ahí tienen ustedes al presidente Biden y su esposa Jill Biden caminando en esta avenida Pensilvania. Está acercándose a saludar a la gente, una oportunidad única si consideramos la fortaleza que se ha convertido toda esta zona. Mientras está saludando a la gente el presidente Joe Biden. Jorge Suárez Vélez, para cerrar, ¿cómo caracterizarías este momento en la vida política de los Estados Unidos? Mucho se ha hablado del Partido Republicano, que si está o no en riesgo de escisión, de dividirse, pero no se habla tanto de cuánto Joe Biden también depende de los progresistas, el ala más progresista de su propio partido, el demócrata, con sus planes para la recuperación económica. Yo manifestaría bastante optimista, Gaby. Me gustó el discurso de toma de posición de Biden. Creo que pone énfasis donde había que ponerlo, en esta necesidad de unión, en esta... me encantó que dijera que el que ganó no fue un candidato, sino fue una causa, hablando de la democracia. Yo creo que, de hecho, el que tenga un Senado tan cerrado, digamos, empatado y con desempate por parte de la vicepresidente, lo que provoca es que eso le da razón para no tener que escuchar, digamos, al ala más extrema de los demócratas. Esto yo creo que va a ser positivo. Vamos a ver probablemente también que en términos de incrementos de impuestos que mucha gente temía se regresar exactamente a como estaba antes de Trump, yo dudo que lo haga. Yo creo que sí se van a incrementar, pero no tanto como a donde estaban antes. Es decir, tiene motivación para mantenerse en el centro, para mantenerse dentro de lo moderado. Y yo creo que eso puede ser muy positivo, además de que es alguien con 30 y tantos años de experiencia en el legislativo, que entiende bien cómo hay que negociar. Yo creo que lo van a hacer bien y yo creo que es del interés de todos de que las cosas empiecen a marchar adelante. Sí, al Partido Republicano le viene un momento para redefinirse, pero creo que quitarse a Trump de encima será algo extraordinariamente importante para que logren regresar, digamos, a lo que eran antes. Un partido fiscalmente conservador, con valores, digamos, conservadores también, pero no mucho más que eso.